tienen una característica, que van a presentar enlaces dobles o enlaces sencillos, alternados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cómo es que se van a comportar los alquenos. ¿Por qué lo vamos a ver a la par? Porque la forma en cómo se nombran tanto alquenos como alquinos es muy, muy similar. Es más, siguen las mismas reglas. La única diferencia es la terminación, que los alquenos terminan en eno y los alquinos terminan en ino. Entonces aquí les estoy poniendo dos cuadros. Vamos a revisar rápidamente en qué consiste los alquenos, qué es lo que más me va a importar de los alquenos. Vamos a ver que en el caso de los alquenos tienen un nombre común. Que se les conoce como olefinas. Vamos a ver así como se mencionaba a los alcanos y que se decía que los alcanos eran las parafinas, en el caso de los alquenos se les conoce como olefinas. Y van a presentar una fórmula general conocida como CnH2n. ¿Para qué me va a servir este tipo de fórmula? Para saber el número de hidrógenos y que tú puedas diferenciar, por ejemplo, entre un alcano, un alqueno y un alquino. ¿Cómo puedo diferenciarlos si me están poniendo una fórmula condensada? Pues por el número de hidrógenos. Los alcanos van a tener 2 hidrógenos más que los alquenos y los alquinos van a tener 2 hidrógenos menos que los alquenos. Esto es, si yo tengo un compuesto que tiene 5 carbonos, el número de hidrógenos que va a tener es, si n vale 5, 5 por 2 son 10. Recuerden que esta fórmula condensada no es una forma específica, o sea, no, con ella no puedes decir con exactitud qué compuesto o de qué compuesto estamos hablando. Hasta que yo no te ponga la forma estructural, tú no tienes esa certeza. Aquí puedes suponer que es un alqueno, porque si ustedes se refieren un poquito a lo que son los cicloalcanos, en el caso de los cicloalcanos, me voy a regresar un momento aquí. En el caso de los cicloalcanos, se van a percatar que los cicloalcanos tienen la misma fórmula que los alquenos, la misma fórmula general. Aquí no se los puse. Entonces aquí, me regreso aquí otra vez. Entonces, esta fórmula CnH2n te puede suponer dos cosas. Ahorita lo estamos viendo para los alquenos. Pero en el caso, por ejemplo, de los cicloalcanos, tienen la misma fórmula. Los cicloalcanos y los alquenos tienen la misma fórmula. Aquí. Es más, ellos son isómeros de función. Ellos dos presentan la misma fórmula. Aquí los pongo ahorita se los acomodo, CnH2n. Los dos. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué se les llama isómeros de función? Porque los cicloalcanos van a tener puros enlaces sencillos y los alquenos tienen enlaces dobles. Estos son de cadena cerrada y estos pueden ser de cadena lineal.
Entonces, lo más relevante de esto es los alquenos se conocen como olefinas, su fórmula general es CnH2n y la otra cosa más importante de todo es la terminación. Todos los alquenos van a tener la terminación eno. Eno que se refiere o que hace referencia a que ustedes tienen un doble enlace. Y por ejemplo decimos que dentro de lo que son las olefinas, pues van a incluir a lo que es el eteno, el propeno, el buteno, el butadieno, que son compuestos que se utilizan dentro de lo que son los plásticos. Esa es una de sus principales utilidades. Y rápidamente, ahorita nos vamos. Bueno, nos vamos a ir a los alquinos. ¿Qué características tienen los alquinos? Los alquinos se van a representar, fíjate bien, aquí. Ahorita les abro la pantalla. Nada más estoy rellenando estos dos recuadros un poco para que podamos diferenciar. Los alquinos van a ser compuestos que se caracterizan por tener un triple enlace y a ellos se les conoce como acetilenos. Cuando te hablan de parafinas, cuando te hablan de olefinas, cuando te hablan de acetilenos, en forma general de esos compuestos, eso viene siendo como si fuera un apodo. Las parafinas sí hacen referencia a todas, aunque nada más sea uno. Las olefinas hacen referencia en forma general a varios compuestos, pero nada más es uno. En el caso de los alquinos, el acetileno es el que tiene 2 carbonos. Pero bueno, como ese está dentro de una familia de un triple enlace, entonces a todos les llaman acetilenos. Es como así un apodo que les dicen a toda la familia. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que los alquinos o acetilenos presentan un triple enlace, que su fórmula general es CnH2n menos 2. Esto significa, por ejemplo, que si tú tienes 5 carbonos, el número de hidrógenos que tú vas a tener para este caso van a ser 8. ¿Y qué pasa en el caso de este tipo de fórmula? Aquí fíjate bien que los alquinos y los cicloalquenos presentan la misma fórmula. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Que los alquinos presentan un enlace triple, pero los alquenos presentan un enlace doble, pero además son de cadena cerrada. Por eso se puede dar esa isomería que se les conoce como una isomería funcional. Pertenecen a 2 familias diferentes, pero tienen el mismo número, comparten la misma fórmula. Entonces, cuando te dan este tipo de fórmulas, tú puedes suponer o que es un alquino o que es un cicloalqueno. No es hasta que se te da completamente el compuesto que tú puedes diferenciar y especificar de qué compuesto se está tratando. Ya cuando te dan una estructura taquigráfica o desarrollada, hasta ese momento tú puedes decir con certeza de qué compuesto estamos hablando. ¿Cómo se van a nombrar a los compuestos? Aquí se les menciona, por ejemplo, la nomenclatura para compuestos ramificados, donde te dice que se busca la cadena de carbonos más larga que contiene la triple ligadura o la doble ligadura. Se numera la cadena a partir del extremo donde la
insaturación, o sea, la triple o doble ligadura está más cerca. Se nombran las arborescencias presentes anotando el número de carbonos donde se localizan. Si en la cadena más larga un radical se repite más veces, estos se nombran con los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etc. Y solamente son válidos aquellos sustituyentes que son sencillos. Si un mismo carbono existe más de una vez el mismo sustituyente, el número localizador se repite varias veces. Y obviamente se separan números de números con comas, número de letras con guiones. Y recordamos que los radicales se pueden ordenar de dos formas, por orden alfabético o por orden de complejidad. Si se dan cuenta, hasta aquí no ha cambiado. Estamos tratando, en este caso, igual que los alquenos. La única diferencia son el primer punto y el último punto. Porque te dicen el primero, se busca la cadena más larga que contiene a la triple o a la doble ligadura. Y aquí, en la última parte, te dice que se da el nombre de la cadena más larga anteponiendo la posición de la doble o triple ligadura. En este caso, aquí está mal porque debe de ser triple ligadura. Y cambiando la terminación ano por ino. Entonces déjenme aquí se las modifico de una vez antes de que se me olvide. ¿Sí? Y aquí obviamente les indico unos ejemplos. La forma de nombrar tanto a los alquenos como a los alquinos es muy, muy similar. La única diferencia es que en el caso de los alquenos se van a tratar de una doble ligadura. Entonces, ahorita se las modifico así, ese término. Bueno, vámonos acá. Los estoy poniendo los dos recuadros porque nada más hay que ver la diferencia entre uno. Alquenos se conocen como lefinas, tiene la terminación eno, presenta una doble ligadura y esta sería su fórmula general. Los alquinos presentan una triple ligadura, se conocen como acetilenos y lo más importante, la terminación que van a presentar es la terminación ino. Ahora bien, vamos a ver. ¿Qué pasa en el caso de los alquenos y los alquinos? Para que tú formes una doble o una triple ligadura, esa doble o triple ligadura forzosamente debes de tener dos carbonos. Por lo tanto, el carbono más pequeñito o el compuesto más pequeñito que tú vas a tener, en ambos casos, es el que está conformado por dos carbonos. En el primer caso tengo un enlace doble, en el segundo caso tengo un enlace triple. Ahora, ¿cómo se nombran a los alcanos que tienen un doble enlace? Perdón, no es cierto. ¿Cómo se nombran a los alcanos que tienen dos carbonos? Vean su acordeón. ¿Dónde están las hojitas? Búsquenlas rápido, rápido. ¿Cómo se llaman a los alcanos que tienen dos carbonos? Etano. Etano. Entonces, si este es etano, fíjate bien, lo que tú vas a hacer es cambiar la terminación ano por eno, cuando son alquenos, cuando tienes el doble enlace. Y entonces, este se llamará eteno. Cuando tienes un triple enlace, cambias la terminación eno por ino o ano por ino. Entonces va a ser etino. ¿Ok? ¿Sí ven la similitud? Ese es el compuesto más pequeñito en ambos casos.
En el caso de los alcanos es el que está conformado por un carbono, pero en estos casos, van a ser los que están conformados por 2 carbonos, en ambos casos. Ahora bien, cuando yo tengo 2 carbonos, no tengo ningún problema. Cuando yo tengo esto, siempre vas a buscar la posición de dónde se encuentra, o siempre vas a indicar la posición de dónde se encuentra la doble ligadura. Pero esto lo vas a hacer a partir de 4 carbonos. ¿Por qué a partir de 2 no? Fíjate bien. Una de las reglas que te mencionan es que tú vas a numerar la cadena de carbonos más larga que contenga la doble ligadura. Y vas a numerarla. ¿A partir de dónde? En este caso, cuando tú tienes un doble enlace, él es el que tiene la prioridad. Él es el importante del compuesto. Entonces, tú vas a numerar tu extremo siempre del lado en donde tú tengas a ese doble enlace. En este caso, yo estoy manejando ejemplos sencillos o alquenos lineales, para que me entiendan. Los alquenos lineales siempre tienes que numerarlos porque debes indicar la posición de la doble ligadura. En este caso, en el caso del propeno, ¿qué pasa si yo lo tengo así o si yo lo tengo de esta otra forma? La regla es que ustedes siempre van a numerar a partir del extremo donde la doble ligadura esté más cerca. Entonces, en el primer caso, ¿entre qué carbonos está la doble ligadura? El número de carbonos. Fíjense bien, la primera, este compuesto. Dejen abrirle aquí. Este compuesto. La doble ligadura está entre el carbono 1 y 2. Siempre vas a poner al más pequeño de ellos dos. Entonces, este sería el 1 propeno. ¿Y el de abajo cómo sería? ¿Es igual la muestra? Es igual. ¿Por qué es igual? Porque están igual, a la misma distancia. No. Doble ligadura. Porque en el caso de aquí abajo, o sea, sí es igual, pero ¿por qué es igual? Porque ahora tendría que empezar a numerar de este lado. En el caso de arriba, empiezo a numerar del lado derecho, pero en el caso de abajo, empiezo a numerar del lado izquierdo. Y por lo tanto, ambos casos sería 1 propeno. Por esta simple razón, en el caso del propeno, no les van a poner la posición, porque el propeno, tengas tú esta forma o la tengas de la forma que está abajo, el compuesto va a seguir siendo el mismo. No hay diferencia. ¿Cuándo tienes más posibilidades? Aquí es donde aparece lo que nosotros mencionamos como una isomería de posición. ¿Cuándo tengo más posibilidades? Pues cuando tengo yo más carbonos. Entre más carbonos tenga yo, es más, ¿cómo les diré? Habría más compuestos. Déjenme ponerle esto aquí.
hay más posibilidades, ¿ok? Entre más carbonos tengo, pues más compuestos voy a tener. Aquí que ya. Ahí está. Envíalo acá. Okay. Como por ejemplo, vamos a ver cuál sería un ejemplo de ellos. Si yo tengo aquí este. Ok, vamos a ponerle así. ¿Y qué pasa si tengo yo esto? ¿O qué pasa si yo tengo esto? ¿Ok? Es el mismo compuesto con el mismo número de carbonos. Entonces, una de las reglas te dice que vas a buscar la cadena de carbonos más larga y el segundo paso es numerar tu cadena de carbonos. Pero ¿a partir de dónde? Quien tiene la prioridad, siempre lo primero que tienes que ver en un compuesto es si hay un enlace doble o un enlace triple, porque ellos son los que tienen la prioridad. Y cuando tú vas a buscar tu cadena de carbonos más larga, debes de contener a ese compuesto. Y por lo tanto, vas a empezar del extremo donde esa doble ligadura esté más cerca. Entonces, aquí no puedes empezar del lado derecho porque está más cerca del lado izquierdo. Y ese sería 1, 2, 3, 4 y 5. Como la doble ligadura está entre el carbono 1 y 2, este sería 1. ¿Y cómo se llamaría si tiene 5 carbonos? Y le pones la terminación eno. Penteno. Penteno. ¿Qué pasa en el caso de aquí abajo? ¿De qué extremo está de qué lado está más cerca la doble ligadura? Del derecho. Entonces, aquí también, por ejemplo, empezamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Mi doble ligadura está aquí, entre el carbono 2 y 3. Hay que poner la posición del más pequeño, 2, y sigue siendo penteno. Aquí me falta otro, fíjense. Bueno, puede existir el 3-penteno. O en este caso, así lo vamos a dejar. ¿Cómo se llamaría este compuesto? El tercero. Ajá. Sería 2 buteno. ¿De qué lado empezaste a numerar? De la izquierda. Del izquierdo. En este caso es indistinto. Vamos a ver por qué. Si yo empiezo acá, ¿ya ven? Si tomo como referencia la numeración de arriba, está entre el 2 y el 3. Si tomo como referencia la de abajo, está entre el 2 y el 3. Entonces ahí, cualquier lado puede ser porque la doble ligadura está a la misma distancia. Y efectivamente, este sería 2 buteno. Entonces, aquí sí es importante, estos dos, este y este, son compuestos que tienen el mismo número de carbonos, el mismo número de hidrógenos, pero la posición en donde se encuentran es diferente. A eso se le llama isomería de posición, lo que en su momento hemos visto. Es más, si tú quieres poner este,
Mm, ok, si tú quieres poner pues nada más así porque, a ver, quiero ver si es cierto. ¿Cómo se llamaría? ¿Sería el 3 penteno? ¿Sería el 2 penteno? ¿Cómo se llamaría? Sería 2 penteno. Penteno. Sería 2 penteno, porque ahora empezarías a numerar de este lado. ¿Sí ya quedó claro? Eso es lo importante en el caso de los alquenos y los alquinos. Tengo que ver de qué lado voy a numerar. ¿Quién va a tener la prioridad? La doble ligadura. Ella es la importante en estos casos. Es la que te dice cómo vas a manejar tus compuestos, cómo los vas a dirigir tus compuestos. Ahora, se puede dar el caso que tú tengas 2 dobles ligaduras, 3 dobles ligaduras. Se puede dar en los casos en que tengas más de un grupo funcional. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. En este caso vamos a trabajarlo solamente en forma el mismo grupo funcional. Y vamos a ver cómo se van a llamar estos. Vean, aquí tengo yo compuestos que tienen 2 dobles ligaduras. Sí existen estos compuestos. Entonces, va a ser igual, tú vas a numerarlo del lado donde las dobles ligaduras estén más cerca. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Dejen ponerle otro más para que ya no sea el de 5, sea el de 6, aunque sea. Déjenme quitarle Le ponemos otro H3 para que sea de 6. Déjenme quitarlo. Y entonces, sería 5 y 6. ¿Entre qué carbonos está el doble enlace? Sería 1, ¿no? No, 3. 1,3. 1,3. ¿Sí? Ahora, fíjense bien. Cuando tú tienes 2 grupos funcionales, vas a poner el prefijo que te indica el número de carbonos. En este caso sería hexa, que son 6. Tienes que poner el prefijo di, tri, tetra, penta. Esto hace referencia a el número de enlaces que tú vas a tener. Y por último vas a poner la terminación eno. Eno, que hace referencia a que son dobles enlaces. Entonces, este compuesto es 1,3 hexadieno. Hexa porque son 6 carbonos, di porque son 2 números y eno porque son dobles ligaduras en los carbonos 1 y en los carbonos 3. ¿Vamos bien, chicos? Sí, maestra. Bueno. En el caso de los alquinos es muy similar, muy similar. Lo único que vas a cambiar es la terminación. En vez de ser eno, es ino. Pero se siguen exactamente las mismas reglas. Por eso te las estoy poniendo así, juntos. Porque se comportan en forma muy similar.
Hagan sus anotaciones y me avisan, por favor. ¿Listo, chicos? Y también puedo tener ciclos con enlaces dobles o enlaces triples, ¿eh? E igual es ciclo, alqueno, por ejemplo, ciclobuteno, ciclopropeno, ciclopenteno, o en el caso de los alquinos, ciclopropino, butino, pentino, ¿sí? Pero poniendo la palabra ciclo. ¿Ya hicieron su anotación? Aquí no se los voy a poner abajo. Ahí está. Ya. Perdón. Ahí está. Ahorita vemos los ejemplos que tenemos aquí abajo. ¿Ya acabaron de anotar? Ya, maestra. Ah, gracias por contestarme. Yo dije, ya me dejaron aquí sola. Déjenme bajar esto. Bueno, listo. En el caso de los alquinos, muy similar. Quedamos que el alquino más pequeñito es el etino. También hay que poner, por ejemplo, la posición del doble enlace. También hay que hacerlo. En este caso del triple enlace. En este caso, vamos a ver aquí.
cierto. ¿De qué lado empezarías a numerar? Del lado izquierdo. Del lado izquierdo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Y este se llamaría 2 pentino. La terminación ino hace referencia a la triple ligadura. Y también puedes tener el caso que tengas varias triples ligaduras dentro de tu cadena. Y es muy similar. En este caso es indistinto del lado donde tú numeres porque les va a tocar la misma posición. Entonces aquí, por ejemplo, hay 3 triples ligaduras. Puedes tener 2, puedes tener 3, puedes tener 4, puedes tener 5. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, ¿en qué carbonos están las triples ligaduras? 1, 4 y 6. 1, 4 y 6. Exacto. Y se va a llamar hepta. Como son 3 números, va a llevar el prefijo tri y la terminación ino. 1,4,6 heptano, hepta, triino. Tri porque son 3 números, ino porque son triples ligaduras. Y en el caso del hepta es porque mi cadena más larga tiene 7 carbonos. Y se puede dar el caso, en ambos casos, que tengas enlaces, un ciclo, por ejemplo y que ese ciclo presente 3 o triples ligaduras. Eso lo vas a poner así. Así lo vas a visualizar. Así de esta forma. Uy, perdón. Así lo vas a visualizar. Tus triples ligaduras. Y cuando tú lo empiezas a numerar, siempre vas a numerar las dobles o triples ligaduras, siempre van a ocupar la posición 1 y 2. ¿Se acuerdan cuando tenía alcanos ramificados? Las ramas tenían la prioridad. Maestra, Mande. ¿no sería hexa en la parte de arriba? Porque son 6. Te faltó el 3. Ah, cierto, mira. Ahora sí, como dicen, ni mirando veo, ¿verdad? Comí un número. Gracias por corregirme. Entonces son 3, 4, 5 y 6. Entonces es hexatrino. Ok. Ahora sí. Corríjanle, por favor. En el caso de los ciclos, ahí sí no es necesario poner la triple, el número. ¿Por qué? Porque el enlace, ya sea doble o triple, siempre ocupan la misma posición, la posición 1 y 2. Entonces aquí sería ciclo butino. Hay algunas bibliografías en donde la posición la puedes poner después del nombre de la cadena más larga. Entonces, es válido ponerlo antes o después, pero lo que sí tienes que hacer es ponerlo, no lo puedes omitir. Así sea el 1, no lo omitas.
lo tienes que indicar. Y ahora sí, saquen sus ejercicios que les había mandado para hacerlos en clase, porque con ellos vamos a trabajar ahorita lo que es esta nomenclatura, tanto para alquenos como para alquinos. Ya vimos que es muy, muy similar. Entonces, ahorita vamos a ver para ambos casos. En ambos casos les estoy mencionando cómo sería la modificación en los lineales. Vamos a ver cómo sería la modificación ahora en los ramificados, que es muy similar. No va a cambiar tanto. Déjenme ponérselos. Estos son los que ustedes ya les había yo enviado con anticipación. ¿Ok? Entonces, aquí tienes que buscar la cadena de carbonos más larga. Y esa cadena de carbonos más larga debe de contener ¿a quién? A la doble ligadura. No la puedes dejar fuera la doble ligadura. Si tú tienes a lo mejor una cadena que tenga 10 carbonos y otra cadena que tenga 8 carbonos, pero la de 10 no contiene a la doble ligadura, esa no la puedes tomar. Tendrías que tomar la que tiene menos. Entonces, aquí la prioridad es la cadena de carbonos que contenga a la doble ligadura. Esa es mi prioridad. Y aquí también otra cuestión. A veces empieza en CH3 y termina en CH3. Cuando la doble ligadura está entre el carbono 1 y 2, bueno, pues se va a empezar en CH2. ¿Cómo voy a saber cuándo empieza de este lado? Cuando tú veas alrededor y no haya más carbonos. Aquí, por ejemplo, ve este CH2. Si yo quiero poner esto, aquí no hay más carbonos, pero ahora quiero que lo compares con este. Con este. Después de él, ¿continúan los carbonos? Sí. Por lo tanto, este no es el inicio de tu cadena. Vas a continuar la cadena más larga. Y podemos empezar a lo mejor con la que se me ocurre ir de aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 6, 7, 6 y 7. Bueno, esa sería una. Pero sería ahora aquí 4, 5, 6, 7 y 8. En automático quedan descartadas las de 7. Pero vamos a continuar. 6, 7, 8 y 9. Y esta de 9 también contiene a la doble ligadura. Entonces, esta queda descartada. Puedo tomarla desde aquí abajo y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En ambos casos es el mismo. Aquí también vas a tener el caso de que si tienes una cadena que tiene el mismo número de carbonos, ¿cuál voy a ocupar? La que tenga más ramificaciones. También va a ser ese caso. Entonces, una vez que tú ubicaste a tu cadena más larga, el siguiente punto es señalarla. Ya sea que la encierres o ya sea que
que la remarques. ¿Ok? Y voy a empezar a numerar. Aquí es donde empiezan ya las reglas. Tú empiezas a numerar de qué extremo. Del extremo donde la doble ligadura esté más cerca. Aquí ya las ramas pasan a segundo término. Aquí la prioridad la tiene la doble ligadura. Entonces aquí sería carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo empiezo de este lado, del lado de abajo, pues les tocaría entre los carbonos 7 y 8. Entonces hay que empezar del lado donde la doble ligadura esté más cerca. Ahora, ¿qué va a pasar con las ramificaciones? Las ramificaciones las vas a tener que nombrar exactamente igual que los alcanos. Esas no van a cambiar sus condiciones. No cambian, ellas se van a nombrar igual. Es decir, estas son mis ramas. Estas son mis ramas. Todo lo que sobresale, esas son tus ramas. ¿Sí? ¿Y cómo se llaman esas ramas? Los nombres no cambian, siguen siendo los mismos. ¿Metano? No. Radicales es il. Metil. 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 El que tiene dos, ¿cómo se llama? Etil. Etil. ¿Y este precioso cómo se llama? No. Es un pentil. Pero quiero que veas qué forma tiene. Una cruz. Tiene, ajá, y tiene un carbono cuaternario. Entonces este es tu carbono, este es tu carbono cuaternario. Y entonces es el neopentil. Muy bien. ¿Cómo se va a colocar el nombre? Ah, pues igual que en el caso de los alcanos, o por orden de complejidad o por orden alfabético. Cualquiera de los dos. Si elegimos el orden de complejidad, empezamos por el más pequeño. Y hay que poner la posición de donde se encuentra. Entonces sería 2, lo tacho, 5. ¿Por qué los acostumbro yo a tachar? Porque a veces se te va al momento de, como son estructuras grandes, en ocasiones no sabes si lo nombraste o no. Entonces táchenlos y así van viendo que ya lo hicieron. 2,5 y hay que poner el prefijo di, porque estos dos radicales son iguales y hay que agruparlos. Entonces 2,5 dimetil. Después continúa el de 2 carbonos, que es el etil, y ese está insertado en el carbono 6. Entonces 6 etil, como ya no hay más, 6 etil. Y por último, el de la cadena más larga. No, perdón, el pentil, que ese está en el 4. Y este es el neopentil. Y ahora sí voy a nombrar la cadena más larga, pero antes de nombrarla, ¿qué debo de hacer? Antes de nombrarla, debo de poner la posición ¿de quién? De la doble ligadura. Y la doble ligadura está entre el carbono 2 y 3. Entonces hay que poner el número más pequeño. Sería 2. ¿Y cómo se llamaría al alqueno de 9 carbonos? Noneno. Entonces, este compuesto es 2,5 dimetil, 6 etil, 4 neopentil,
2 noneno. Acuérdense, este 2 hace referencia a que la doble ligadura está entre el carbono 2 y 3. ¿Puedes subirle un poco más, por favor? Claro que sí. Espérenme tantito. ¿Así? ¿Así está bien? Sí, gracias. Ok. Los que ya terminaron, vayan viendo con la otra estructura, la que está aquí gráfica, busquen su cadena más larga.